¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de T4Trade. Mi nombre es Carl y estoy feliz de estar con ustedes en esta mañana de jueves retador. Daniel Mois, bienvenido. Y todos los participantes de forma anónima también. Estamos comenzando esta última parte de lo que viene siendo el sistema de canales, donde estaremos viendo el quinto de los patrones, que son los patrones de continuidad, que son una chulada. Daniel, si en el apartado de participantes, más bien de preguntas y respuestas, puedes poner nuevamente, si me puedes recordar de dónde nos visitas y si en un momento dado me puedes poner también tu número de WhatsApp. Esta presentación y las anteriores te las puedo también hacer llegar por WhatsApp. Porque, miren, el ver un webinar ayuda, te da la información, ¿ok? Pero no es suficiente. Tenemos que pasar todo ese conocimiento del webinar a nuestra mente, de nuestros apuntes a nosotros, porque los libros y los cuadernos no hacen trading, somos nosotros los que lo hacemos. Entonces, la idea es que todo esto pase a ser parte de nosotros y que en un momento dado todo lo que viene siendo nuestra metodología y nuestro, digamos, protocolo de acción y reacción sea algo automático, pero como siempre, la recomendación es pasarlo por escrito. O sea, tenerlo por escrito ayuda muchísimo porque, pues, de pronto a los seres humanos nos puede fallar la memoria. Veíamos que hay 5 patrones en el sistema de canales. ¿Cómo funciona esto? De entrada, estuvimos viendo el sistema de lectura de gráficos a través de Price Action, en el cual literalmente vamos operando vela por vela. ¿Ok? Posteriormente a eso, cuando el gráfico está más diluido, cuando de pronto tienes un mayor número de velas, y yo propondría que el sistema de canales lo utilicemos a partir de un número de 20 velas en adelante, el precio comienza a ser patrones de altos y bajos. Y de hecho es muy importante que enlacemos los altos y bajos con líneas para darnos un sistema adicional de lectura. Estas se llaman líneas de regresión lineal. Me parece de pronto algo, ¿cómo les diré? O sea, repetitivo, ¿no? Este, pero tienes una herramienta en el MetaTrader, en donde vienen los ejemplos de indicadores. Hasta ver abajo hay una que dice zigzag. Podemos utilizar el zigzag para esto. Pero he notado que muchas veces el zigzag como que deja algunos altos y bajos sin cubrir. O sea, nada más te enlaza los principales. Entonces, cuando tú ya deberías de tener una figura clara de un hombro, cabeza a hombro, resulta que solamente te pone la cabeza. Entonces, prefiero y recomiendo que lo hagamos de forma manual. Ah, tenemos entonces de estos 5 patrones: tendencia alcista, tendencia bajista, movimiento lateral, que incluye tanto movimientos, ¿cómo les diré?, predecibles, como lo que me encantó, que pude ver con unos colegas traders en Dubái, en Arabia Saudita, donde ellos utilizan el término de patrón no identificado. No es como si fuera, no sé, un objeto volador no identificado. Aquí es un patrón no identificado. O sea, un movimiento en el que el mercado literalmente hizo lo que se le dio la gana. Eh,
Entonces, ese tipo de movimientos no nos da ventaja. Es como si nosotros conociéramos el movimiento de un conejo, ¿no? Por ser, si fuéramos cazadores. Y como ya sabes más o menos por dónde camina normalmente, ya sabes dónde poner la trampa, ¿ok? Este, y eso es cuando, digamos, el patrón es predecible. Pero si de pronto no es predecible o no nos da un formato, un patrón, es mejor no entrar. El trading con poderes extrasensoriales, el que de pronto la persona diga, a mí me late que va a subir, eso no es trading, eso es gambling. Y el gambling siempre, por tu nivel de exposición, la mayor ventaja que pudieras tener es un 50-50 muy raro, ¿no? Que sería prácticamente un volado. Y generalmente en todas las apuestas, casinos y opciones binarias, tú vas en total desventaja. Es curioso, porque en opciones binarias, que es una especie de híbrido entre trading y apuesta, opera igual que una apuesta online. Si tú tienes muchas probabilidades a tu favor, por dar un ejemplo, digo, este, hoy en la tarde juega Pittsburgh contra Cincinnati, contra los Bengals, pero Joe Burrow está lesionado y no va a jugar. Entonces, ahí tenemos, pues yo calculo un 70-80% de probabilidades que van a ganar los Steelers, ¿no? Entonces, cuando yo tengo muchas probabilidades a mi favor, la casa de apuesta lo detecta y entonces te dice, bueno, si tú ganas, te doy el 25% de lo que apostaste. ¿Qué quiere decir eso? Tu nivel de exposición es total. Si ganan los Bengals de milagro, vas a perderlo todo. Pero si tú ganas, solamente ganas una cuarta parte. Quiere decir que tendrías que ponerte en exposición 4 veces para poder ganar lo que eventualmente la casa de apuesta logra en uno. Entonces, eso no es, digamos, para nosotros los traders, porque es un territorio muy demasiado hostil donde tus probabilidades de éxito, la casa casino, como se llame, se va a encargar de reducirte tu utilidad en los momentos en los que tengas mayores probabilidades. Entonces, el que tú puedas detectar un patrón definido te ayuda a jalar probabilidades a tu favor. Hay una imagen que me encantó, eh, es una especie de meme donde aparece Trump con dos cartulinas y en una dice, Your technical analysis, ¿no? Is no match with my tweets. Y es cierto, o sea, podemos tener un análisis técnico maravilloso, pero en el momento en el que Donald Trump genera un tweet como lo hizo el viernes pasado, que generó el mayor flash crash del mundo cripto de la historia, ¿no? Y se recuperó, increíble, ¿no? O sea, este, no sabemos si de pronto el Bitcoin pudiera estar ya en una tendencia lateral o hasta en una reversión. Eh, de que está en un movimiento lateral seguramente. Y vamos a poder diferenciar varios elementos de los patrones que les voy a mencionar. Tenemos tendencia alcista que vimos, tendencia bajista la vimos también. Movimiento lateral no lo tocamos porque es un territorio del cual por ahora preferimos mantenernos alejados. En una tendencia alcista,
solamente colocamos posiciones alcistas. En una tendencia bajista, solamente colocas posiciones en corto. En movimientos laterales, preferiblemente no hacemos nada. Pero quedan todavía otros dos patrones. Los patrones de reversión que vimos el martes, donde tenemos el hombro, cabeza, hombro como el patrón ideal. Eh, Mi querido Daniel, veo que levantas la mano. La empresa no me habilita el micrófono, pero si gustas anotar la pregunta en el área de preguntas y respuestas, eh, yo lo leo y te lo voy diciendo. Órale. Y mientras continúo, ahora, de todas maneras, eh, en caso de que no tuviera yo tu WhatsApp, a ver, espérame, aquí ya veo que hay. Qué excelente, señora, aguántame. Quería preguntar si estás compartiendo pantalla. Sí, señor. Qué raro, pensé a ver, share. Sí la estoy compartiendo, mi querido Daniel. Espero que veas la parte que dice patrones de precios. Esa es, o sea, no he avanzado porque todavía ni siquiera entramos en materia. Este, Estoy haciendo un recap, una recapitulación de los anteriores. Pero bueno, hoy estamos viendo el quinto patrón, que son los patrones de continuidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia te la da la línea de tendencia. Hay una chica en Estados Unidos que tiene su canal de YouTube, Tori, Tori Trade se llama. Eh, Ella opera solamente con líneas de tendencia. O sea, mira, y hace un dineral. Entonces, por lo general no necesitamos de gran elemento de indicadores para ser rentables. ¿Ok? Este, ah, voy a diagramar. Ok. Ah, por ejemplo, en una tendencia alcista, generalmente tienes una línea de tendencia a 45 grados donde el precio se va moviendo. El precio siempre se mueve en canales, si no comprobémoslo. Y lo que va cambiando es el ángulo, ¿ok? Dependiendo de si estamos en un mercado alcista o bajista. Arriba siempre vas a tener la línea de retorno que es totalmente paralela a la línea de tendencia. Bueno, Tory Trade ni siquiera usa línea de retorno. Pero, por qué trabajar de pronto un poco a ciegas si puedes tener elementos adicionales que te dan ciertas confirmaciones adicionales? Por ejemplo, eh, he podido observar que la tendencia es fuerte cuando el precio está tocando o pasando la línea de retorno. ¿Ok? Si de pronto se aleja, comienza a debilitarse. Ahora, digamos que la diferencia entre un patrón de reversión y un patrón de continuidad es que en el patrón de reversión, cuando estamos en fase 3 de debilitamiento y reversión de una tendencia, el precio rompe la línea de tendencia. Si gustas anotarlo y si gustan anotarlo, eh, desde el primer instante en el que el precio fractura, ya sea a través de un mechazo o una ruptura real con cuerpo de vela, la línea de tendencia en automático ya estás en movimiento lateral. Entonces, los patrones de reversión se confirman del otro lado de la línea de tendencia, ¿ok? Y los patrones de continuidad ocurren dentro del canal. Y el rey de los patrones de continuidad es el triángulo. Seguramente lo hemos escuchado y el día de hoy voy a presentar tres tipos de triángulos, cada uno con su dimensión de probabilidades a nuestro favor.
la parte interna del triángulo generalmente es una zona de turbulencia, ¿no? Ahí es donde el mercado está entrando en un movimiento lateral, en una pausa. Al precio no le gustan los apretujamientos, es una materia volátil que lo que hace en los apretujamientos es acumular energía. Y peor aún cuando está en un triángulo, porque cada vez está más apretujado, entonces empieza a acumular más energía. Y vamos a ir analizando estos triángulos, porque, miren, el trader que tiene las mayores probabilidades de éxito es aquel que hace su tarea. Eh, el trabajar con temporalidades lentas como 4 horas o un día te ofrece ventajas a diferencia de la técnica scalper de utilizar velas de 1 minuto, 5 minutos o 15 minutos. Y tiene que ver con tu tarea. Si yo hago todo un esquema de líneas en un gráfico de 1 minuto, a la hora ya es otro escenario totalmente diferente. O sea, lo que en una hora pudo haber sido un patrón alcista, en la siguiente puede ser bajista o puede ser lateral. ¿Ok? Si yo hago mi tarea, mi estudio de análisis técnico en un gráfico de un día, me puede durar semanas o hasta un par de meses, ¿por qué no? Y no es un trading tan demandante. A ver, las diferentes temporalidades te van marcando la velocidad con la que van cerrando las velas. Y nosotros los traders tomamos decisiones una vez que la vela cierra. Si gustas anotarlo como consejo, nunca tomes decisiones en base a una vela viva, porque esa todavía puede cambiar. Ahora, podemos no ser tan ortodoxos. O sea, si de pronto faltan 5 minutos para que cierre la vela de un día, pues muy probablemente va a cerrar como guau, ¿no? Entonces, no hay tanto problema. Pero si la vela le falta todavía, es impresionante cómo puede cambiar. Y ahí es donde tenemos que generar disciplina y control emocional. ¿Por qué? Porque si de pronto estás observando una vela de ruptura y de pronto te emocionas y colocas la posición en largo, es muy frecuente que de pronto nada más ves cómo la vela va retrocediendo, deja una mecha larga y después cambia de color de verde a rojo y después se va justo en sentido contrario. ¿Ok? Es horrible porque tú ya pusiste la posición en largo y obviamente entras con pérdida porque el broker ya cobró su comisión, pero ahora tu pérdida es mayor. Y peor aún, si tú has establecido un stop loss donde busques no perder más del 1% del total de tu capital, seguramente ya te va a activar el stop loss. ¿Cuáles son los 5 consejos de protección y conservación del capital? Porque la máxima del trading no es ganar dinero. Se llama money preservation, lo que quiere decir la conservación del capital. El ganar dinero es un efecto secundario de un buen trading, es el resultado, pero no es la máxima, ¿ok? ¿Por qué? Porque el 85 o 90% de los traders que pierden dinero es porque están enfocados en ganar dinero y no en protegerse, ¿ok? La posición se puede blindar, la posición se puede proteger un mínimo de utilidad. ¿Cuáles son los 5 consejos, si gustan tomar nota? Son, practican demo, gestiona el riesgo a través de un stop loss movible que te permita blindar y proteger mínimos de utilidad. Baja el apalancamiento a 1.25, 1.30. No arriesgues más del 1% del total de tu capital por posición como máximo. Y no coloques muchas posiciones. De preferencia, vete 1 a 1. Una posición, ganas. Otra posición, ganas. Así te vas. ¿Por qué?
Porque he podido comprobar y se ha podido comprobar que las pérdidas provienen porque nos atascamos, porque queremos ganarlo todo, ¿no? Y acabamos perdiendo. Si colocamos muchas posiciones, es como jugar varios tableros de ajedrez al mismo tiempo. Y uno se vuelve el costo de oportunidad del otro. O sea, en lugar de que puedas estar concentrado en la estrategia de uno, ahora lo tienes que dividir entre dos, lo cual ya te coloca en desventaja. Por favor, leamos y aprendámonos el libro El Sun Tzu, El arte de la guerra, porque eso es un pilar para el trading, donde tú vas a participar del mercado mientras tú tengas probabilidades a tu favor. Eso es lo que lo diferencia con gambling, además de poder gestionar el riesgo al punto donde tú puedas blindar la posición. El trader consistentemente rentable no es el que gana más dinero, es el que pierde menos, para empezar. Y segundo, sí, que tú puedas ya una vez blindado y protegido, dejar que la posición vaya creciendo y tú vas calculando cuánto aire le vas dejando que permita la volatilidad lateral momentánea en lo que el precio sigue subiendo. ¿Ok? Si de pronto nos activa el stop loss en cero, no pasa nada. El guerrero que tiene las más altas probabilidades de ganar una batalla es aquel que no tiene nada que perder. Ok, vámonos a la materia. Patrones de reversión. El mercado se pausa y revierte, ok, rompe la línea de tendencia, pero mientras el patrón mantenga la línea de tendencia, eso hace que el precio vaya a favor de la tendencia y entonces es un patrón de continuidad. El rey son los triángulos, o sea, lo que hace el mercado básicamente es, aquí voy a poner la figura clásica de un banderín, el precio se enfrasca aquí dentro y esto nos da muchísimas ventajas. Miren, si tú ya tienes la posición abierta, si estás observando un patrón de reversión que por price action sería tu señal de salida, pero en el sistema de canales somos más tolerantes. Y entonces, mientras no me rompa mi línea de tendencia, no pare, sigue, sigue. Aquí lo que sucede es que la línea de tendencia generalmente hace contacto con el vértice del triángulo y entonces lo que tienes es esto. Entonces, una vez que detectas el triángulo, en este caso el banderín, lo que dices es, ni de loco me salgo todavía. La técnica del movimiento de stop loss, un sistema de canales, es con cada vela que vaya apareciendo, sea color verde, rojo, amarillo, ¿no? O no, doji, lo que sea, tú vas subiendo el stop loss del otro lado de la línea de tendencia. Podemos hacerlo a través de un trailing stop automático, sí, pero tienes una desventaja que no es inteligente y por lo general tú tienes que establecer la distancia en la que se va activando el movimiento del trailing stop, sea un pip, dos pips, tres pips, whatever. Si de pronto tienes una vela muy grande, el stop loss se te va a meter dentro del canal y eso puede acortar la vida de tu posición. ¿Qué sugiero? Muévelo manualmente en base a las líneas de cuadrante, calculas cuál es el stop loss del momento una vez que cierra la vela y lo vas subiendo disciplinadamente. Oye, pero me gusta tener la tranquilidad de que cuando me voy a dormir se siga moviendo de forma automática, pon el trailing stop antes de dormir, ¿ok? Se puede también. ¿Qué va a suceder? Que llega el punto en el que tu posición ya está blindada. ¿Qué quiere decir esto? Tú ya vas ganando unos $50, por decir, en un lote, y el precio del stop loss va subiendo hasta que iguala tu precio de entrada.
Y en ese momento tú con tus propias manos le has quitado el riesgo al mercado. Mucha gente no lo hace por avaricia, porque dice, ay, no, prefiero perder antes de que me saque en cero, ¿no? Eh, es como decir, prefiero que me maten en una batalla antes de protegerme, o que tienes un escudo, pero lo tiras al piso y dices, porque no quiero y soy bien macho, y entonces te llenan de flechas. Pues no, no es muy sabio este guerrero, ¿no? Eh, y vamos a observar mucho también de la mecánica del ser humano, porque muchos guerreros, históricamente hablando, decían, ¿para qué chingados estoy cargando? Perdón por la palabra, para qué estoy cargando este escudo? Si no sirve de nada, hasta que de pronto ve la primera flecha clavada que dice de no traer el escudo, esa me hubiera llegado, y le dan de besos al escudo, ¿no? De eso se trata el stop loss. El stop loss reduce tu grado de exposición al mercado. Quiere decir que si yo, miren, el momento más vulnerable del trader es colocas la posición. Y ahí no nos podemos permitir el lujo de colocar una posición sin previamente tener calculado. A veces de forma muy precisa, a veces, ok, un poquito a ojo de buen cubero. Y hay herramientas que te lo van calculando. El calibraje de la posición para que nunca pongas en riesgo más del 1% del total del capital. Esto es un trading profesional. No es un trading amateur donde el trader dice, yo tengo $500, los echo y si los pierdo no importa. Y pues pásamelos porque esa forma de sacrificar a tus soldados es no sabia, ¿no? Eh, en esencia, el libro del Sun Tzu, El arte de la guerra, te habla de las características y acciones de un buen general. Entonces, seamos buenos generales de nuestros ejércitos y de nuestros dólares, ¿ok? Eh, entonces, la idea es poderte ir protegiendo de forma disciplinada hasta que tu posición queda blindada y después de eso, ir protegiendo un mínimo de utilidad. Uh, Aquí viene algo que les va a encantar. Cuando a Warren Buffett le dicen el oráculo de Omaha, no es porque el señor tenga poderes extrasensoriales, es porque él y su equipo hacen su tarea. Hay tres reglas en los triángulos. La primera es que cuando el precio se enfrasca dentro de un triángulo, va a acabar rompiendo más o menos a 3/4 partes de su cuerpo. A veces un poquito antes, a veces un poquito después. Pero de que truena, truena. En un banderín tienes un 70% de probabilidades de que continúe subiendo en una tendencia alcista. Como bien lo dice Edwin Lefebvre en su libro Recuerdos de un trader de mercados de 1923, un libro escrito hace 100 años. Él, conjuntamente con Charles Dow, estarían de acuerdo que una tendencia tiene más probabilidades de continuar que de revertir. En algún momento lo va a hacer, pero hay muchas más probabilidades de que siga subiendo. Entonces, aquí tenemos un 70% de probabilidades de que rompa hacia arriba. Número uno. Número dos, cuando rompe, se va a desplazar el ancho del triángulo hacia arriba, que no es otra cosa que el ancho del canal. O sea, está continuando con su camino después de una pequeña pausa. Número tres, el alcance del precio a que toque, en este caso, por ejemplo, la línea de retorno, coincide con el nivel del vértice. ¿Es esto algo que podemos utilizar como forecast o como pronóstico de el movimiento del precio? Vamos a poner el ejemplo de forma imaginaria por lo pronto.
el caso de la paridad dólar-peso mexicano y que de pronto estuviera dentro del triángulo, dentro del banderín. Entonces, si yo para ser totalmente honesto, si a mí me preguntan en ese momento, oye, Carl, ¿tú crees que la paridad dólar-peso, si el precio está subiendo, ¿tú crees que vaya a seguir subiendo? Yo les diría, en este momento no te sé decir con exactitud, pero hay altas probabilidades de que siga subiendo porque hay altas probabilidades de que rompa el banderín. Pero una vez que rompe, entonces mis probabilidades aumentan todavía. Y hasta si estoy trabajando en el gráfico de un día y el vértice está, por decir, apuntando al día 25 de octubre, yo les podría decir, mira, es muy probable que siga subiendo. Y además, va a tocar el nivel de 18.70 para el 25 de octubre. Cuando eso ocurre, todos me voltean a ver y me dicen, Carl, el oráculo de la Ciudad de México, ¿no? No, no tiene nada de poderes extrasensoriales. Hice mi tarea, hice el cálculo y si a esto todavía le aunas el uso de herramientas como Fibonacci en su fase de retroceso y en su fase de expansión. Y si tienes alguna duda en cuanto al uso de Fibonacci, podrías ver el webinar que di hace un par de semanas. Eh, Están grabados y los puedes pedir en T4Trade, en la página de T4Trade, para verlo nuevamente. Pero adicionalmente a eso, hay un libro que se llama Secrets on Fibonacci, Secretos de Fibonacci, escrito por Frank Miller. Es un pequeño libro, o sea, no es así uno de Al Brooks que te va a sacar ojeras, pero muy bueno, porque si tú ya tienes un poco de feeling y proeficiencia en el uso de Fibonacci, esto te lo va a fortalecer enormemente. Fibonacci lo puedes configurar también manualmente en cuanto a algunos niveles en el MetaTrader. Y yo en lo personal, donde más lo utilizo o donde más me gusta es en TradingView. Ah, porque en TradingView ya te lo dan con colores. Am, lo puedes configurar, siento yo, más fácilmente al gusto. Y además tiene un botoncito que dice reverse. Entonces, si tú estás utilizando Fibonacci para calcular stop loss y de pronto quieres calcular ahora el nivel de take profit en caso de que rompa o al que pudiera llegar, como en este caso, nada más le pones reverse y te lo invierte y entonces ahora ya tienes en automático Fibonacci para calcular ahora el take profit. Entonces, es una maravilla. Eh, ¿Qué podemos hacer? O sea, en nuestra estación de trading, de pronto dices, oye, espérate, me voy a esperar a tener una estación de trading. No, me refiero a tu compu. O sea, tu estación de trading empieza con tu compu y un pequeño librerito donde vas poniendo tus libros y tus materiales. ¿Ok? Posteriormente, ¿qué te recomiendo? Que conectes otra pantalla a la compu. Generalmente tienes un HDMI. Oh, el tener dos pantallas ayuda, no hace mejor trader, pero ayuda, ¿no? Puedes tener ahí toda la información de los anuncios económicos que se vayan presentando, puedes poner otro gráfico, puedes estar usando el sistema de canales en un gráfico y en el otro pones Fibonacci, en fin. El caso es que tienes estas tres características. Rompe a tres cuartas partes, se desplaza el ancho del triángulo del canal hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la tendencia, y el punto en el momento en el que alcance ese precio será en la línea del vértice. Ahora, habrá momentos en los que se nos enchine la piel de la exactitud con la que esto ocurre.
Va a haber momentos en el que el precio se alcance antes y va a haber momentos en los que se alcance después o, por supuesto, también puede haber momentos en los que no alcanzó, ¿ok? No es, no es garantía de que lo haga. Bueno, esto es en cuestión de los banderines, pero no me quiero quedar ahí. Les quiero mostrar la anatomía de un banderín, porque después me voy a ir con los otros dos tipos de triángulos, pero no quiero que nos quedemos con una idea superficial. ¿Qué es un banderín? En trading y en el gráfico hay dos percepciones en lucha. Está la visión de los toros o los compradores en lucha con la visión de los osos o vendedores. Esta lucha llega a un nivel de empate en un momento dado que forma un banderín. Aquí lo que estás teniendo es el choque. Fíjate qué interesante. Tienes el choque de un canal alcista que ven los compradores chocando con un canal bajista que es el que ven los vendedores. Como la tendencia previa era alcista, tienen muchas más probabilidades de ganar los compradores que los vendedores. Y podemos colocar una posición agresiva dentro del triángulo sí, y la ruptura sería la confirmación de que vamos por buen camino, igual que como sería la confirmación de una ruptura de una media móvil. ¿Ok? Ah, ahora, puedes entrar también de forma conservadora en el momento de la ruptura. ¿Qué quiere decir esto? Que si no has colocado previamente la posición, el aprovechar la ruptura de un triángulo es un excelente punto de inicio para una posición alcista, aún en una tendencia que ya va en vigor. Perdón, es que empezó a dar el sol y ya estaba yo empezando a desaparecer de la pantalla. Entonces, eh, esto hace esto y cumple totalmente, perdón, vamos a retroceder, con las tres características del triángulo. Rompió a tres cuartas partes, se desplaza al ancho del canal y esto ocurre al nivel del vértice. Tenemos ahora, adicional al banderín, otro sistema de triángulos que son los triángulos alcista o bajista, que son todavía más nobles, más bellos, diría yo. Eh, Cuando hablamos esta es la explicación de, de la ruptura, el desplazamiento del ancho del canal y que ocurre al momento del vértice. Eh, entonces, podemos tener triángulos alcistas y triángulos bajistas. Cuando hablamos de soportes y resistencias, no son líneas físicas que estén ahí. De entrada no hay soporte o resistencia. Sí hay algunos que pueden ser muy sólidos, pero no quiere decir que lo vayan a hacer eternamente, ¿no? Eh, pero son niveles psicológicos. Sí, los invito a observar cómo generalmente los soportes y resistencias tienen que ver con niveles de números cerrados. O sea, yo te podría decir que en el dólar peso el nivel 18 es un soporte importante y el nivel de 19 es una resistencia importante.
pero es psicológico, ¿ok? Pero tú lo puedes diagramar hasta ese nivel de psicología en el gráfico, ¿ok? Vamos a ver primero la anatomía de un triángulo ascendente o descendente. Es el choque, fíjate bien. Aquí tienes un canal alcista. Déjame ponerlo en verde, espérame. Este viene siendo un canal eh, alcista y este otro que tenemos aquí abajo es un canal bajista. ¿Contra qué es lo que están chocando? Contra un canal lateral. Este lo voy a poner en negro. Está chocando contra este. Si de pronto, y esto es algo que puede suceder con mayor frecuencia en gráficos rápidos como el de 1 minuto o el de 5 minutos, donde tú puedes ver un triángulo excelente y de pronto al mercado le valió y se siguió de frente y desde el momento que rompe la línea de tendencia ya estás en movimiento lateral y el que ganó fue el canal lateral. Pero esto, digamos que en gráficos de mayor temporalidad no sucede con tanta frecuencia. Eh, Hay un refrán que dice, a mayor temporalidad, mayor confianza te da el patrón. Y es muy sabio, ¿ok? Entonces, aquí tienes muchas más altas probabilidades de que el precio siga subiendo, aquí bajando. Es más, de acuerdo a lo que he podido observar, tienes el 80% de probabilidades. ¿Qué querría decir esto? Que de 100 triángulos alcistas, 80 en promedio han roto hacia arriba y un 20% o 20 han roto hacia abajo y ha producídose un movimiento lateral. Igual en el caso de una tendencia bajista. La colocación de estas líneas es vital para nosotros tener el entendimiento. Mientras lo hagamos, mientras con mayor frecuencia lo hagamos, más habituada va a estar nuestra mente a hacer estas carátulas. Al punto en que de pronto tú ves el gráfico y tu mente lo coloca en automático. O sea, tú ya de entrada estás viendo el triángulo que el 99% de la gente alrededor tuyo no lo va a ver, menos si no saben de trading, ¿no? Pero aún cuando tu mente y tú tengas la capacidad de verlo, píntalo, ponlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a estar monitoreando varios gráficos, a lo mejor lo que tú vas a estar esperando es la ruptura de ese triángulo para poder colocar la posición. Y checa esto, o sea, el momento de la ruptura tiene que ver con el toque, con la línea de tendencia o muy cerca de ella para producir este rebote. O sea, lo veíamos cuando veíamos tendencia alcista o tendencia bajista, que no es que, újule, ya empezó la tendencia y ya me amolé, ya no puedo entrar. No, señor. Tampoco vas a entrar preferentemente cuando está tocando la línea de retorno, porque entonces va a estar comprando muy caro y tienes que esperar a que retroceda para volver a entrar, ¿no? Lo cual te invita a un double play. Ok, está bien. Pero mi invitación es a que tú puedas calcular de forma mucho más precisa los momentos de entrada que son cuando rebota la línea de tendencia alcista o cuando rebota la línea de tendencia bajista. Ahora, acuérdate que en una tendencia alcista, la línea de tendencia es la de abajo y la de retorno es la de arriba. En un canal bajista, la línea de tendencia es la de arriba y la de retorno es la de abajo. Cuando tú estás moviendo el stop loss en una tendencia alcista, lo mueves abajo de la línea de tendencia alcista. Y cuando estás operando un canal bajista, mueves el stop loss por encima de la línea de tendencia bajista y lo vas bajando. Estamos muy familiarizados en todo lo que es la mecánica y uso de la tendencia del movimiento alcista.
A veces nos falta tener mayor familiaridad en la bajista. Perdón, Daniel, no había visto que tenías aquí algunas preguntas. ¿Cómo se llama el autor del libro de Fibonacci? Si gustas anotarlo, se llama Frank, con K de kilo, Frank, y el apellido Miller, con Miller. Es un libro sencillo, está en inglés. Lo más que muchos de los buenos libros de trading están en inglés, pero si tuviéramos algún problema con algunos conceptos, sácale foto a la página, se la pasas al ChatGPT y no solamente te la traduce, sino que hasta te la lee. Entonces, es una maravilla. Yo creo que no ha habido mejor época para el trading que la que estamos viviendo. ¿Ok? Perdón que no te haya podido contestar antes, mi Dani, apenas hasta ahorita, lo que pasa es que luego no entiendo a los de Zoom, o sea, en la barra de control se esconde, pero cuando hay una nueva pregunta no te saca el globito de tienes otra pregunta, entonces tengo que estarle checando a ver si hay alguna otra pregunta, ¿ok? Que te felicito, además, la forma de intervenir, porque ese es el chiste de un webinar en vivo. O sea, que puedas hacer preguntas y las que quieras, tengan o no que ver con el tema, digo preferentemente, pero puede ser cualquier otra pregunta, cosa que ya no puedes hacer cuando eh, estás viendo el webinar grabado, ¿no? Es más, voy a dejar esto aquí. Pues de nada, con todo gusto, mi querido Dani. Mira, es más, creo que aquí teniendo esta parte abierta, ya voy viendo aquí lo de las preguntas. Perfecto. Ahora, vámonos al tercer tipo de triángulo. En los tres operan las tres características. Rompe a tres cuartas partes, se desplaza el ancho del triángulo, que no es otra cosa que el ancho del canal, y el objetivo de precio generalmente se alcanzará al nivel del vértice del triángulo. ¿Ok? ¿Es esto una técnica relativamente sencilla para nosotros aumentar nuestra capacidad de asertividad en el trading? Yo diría que sí. Si combinas triángulos con Fibonacci, te vuelves un trader muy fregón y hay que tener también una buena gestión de riesgo. Acuérdate que todo buen sistema de trading se basa en las tres M's. En la metodología de análisis técnico combinado con análisis fundamental, en un buen money management que viene siendo una buena gestión de riesgo con una buena gestión de, sobre todo del calibraje de las posiciones. Y la tercera M es la que tiene que ver con la mente, o sea, el poder hacer el trade sin estar conectado emocionalmente, o sea, que no nos permitamos el lujo de pronto colocar posiciones porque nos latió o porque queríamos ganar más o porque había que echarle gasolina al coche, ¿no? Como recomendación, tú puedes tener una posición en la que vas ganando y tienes un cierto potencial todavía de utilidad. Y podemos blindarla. Y de hecho, mi indicación es debemos blindarla, ¿ok? Pero la lista del súper no la hagas antes de que cierre. En los casos en los que todavía tenemos posibilidad de pérdida porque el precio todavía no ha avanzado lo suficiente, tendríamos que hacer una especie de gestión de frustración porque en lugar de ganar perdimos, ¿no? O tú ya habías hecho la lista del súper y el cálculo de cuánto le ibas a echar de gasolina al coche y de pronto resulta que salió en cero. Lo que te recomiendo es, una vez que hayas cerrado la posición y que ya tengas, como quien dice, el dinero en la buchaca, entonces ahí sí, ahora sí ya puedes hacer la lista del súper y calcular cuánta gasolina le podemos echar al coche, ¿no? Y si es eléctrico, pues bueno, entonces ya te ahorraste eso, aunque también habrá que pagar la cuenta de la luz, ¿no? Viene la cuña. En inglés se le dice wedge, WEDGE. Este es un patrón Contreras. Es una locura. Eh,
independientemente, curiosamente más bien, este es un patrón que puede intervenir en procesos de reversión y en procesos de continuidad también. Es cuando tenemos el flamazo que viene siendo una vela gigantesca antes de que el precio comience a retroceder, que vendría siendo la cabeza del hombro, cabeza a hombro. Si yo lo veo en un gráfico de un día, si me voy al de una hora o al de 15 minutos, muchas veces lo que me encuentro es una cuña que está a punto de romper. ¿Por qué les digo patrones contreras? Porque si el triángulo de la cuña apunta hacia abajo, es muy probable que rompa hacia arriba. Y si tienes el triángulo de la cuña apuntando hacia arriba, tienes muy altas probabilidades de que rompa hacia abajo. Oye, ¿cómo podría yo evitar caer en el espejismo de este triángulo? Pues simplemente observa qué tendencia tenías previa y eso te va a dar también un reforzamiento de hacia dónde tiene mayores probabilidades de romper. ¿Ok? ¿Cuál es la anatomía de una cuña? Es el choque de dos triángulos bajistas, o dos canales, perdón. Es el choque de dos canales bajistas o dos canales alcistas. Soy como Steve Austin, cuando era lo del hombre nuclear. Que dice, los controles no responden. Este, es el choque de dos canales bajistas o de dos canales alcistas de diferente ángulo. Y vamos a ver cómo es que se manifiestan. O sea, aquí tienes dos canales alcistas, tienes este canal, ¿ok? Chocando con este canal. Lo que diferencia estos dos canales alcistas es el ángulo. Entonces, de estar haciendo algo que aparenta un triángulo alcista, ¿ok? No está tocando la línea de retorno, o sea, no está alcanzando a subir lo suficiente, lo cual va debilitando el ángulo de ascenso del precio, que no alcanza a tocar la línea de retorno y lo va distanciando cada vez más hasta que rompe en sentido contrario. En el otro caso, tienes dos canales bajistas. Me salió con flecha, pero digo, esto es meramente ilustrativo, que no están alcanzando a bajar lo suficiente, lo cual frustra al mercado y el mercado responde de forma agresiva en sentido contrario. Eh, el mercado Forex, y lo pudimos ver también en el mercado cripto, lo podemos ver en el mercado cripto, son mercados muy reactivos. Aun cuando de forma muy simplista pudiéramos decir, oye, pues es que en los mercados solamente hay de dos sopas, o sea, o va para arriba o va para abajo. Pero en todos los intentos de subida y de bajada, cuando el mercado topa con un punto por donde no está pudiendo pasar porque es una limitante psicológica, lo comparo mucho con el ejemplo de experimentos como los que han hecho con elefantes y camellos, donde le ponen una argolla y está atado a una cadena que está atado a una palmera, ¿ok? Y de pronto, después de 2, 3 días, sueltan la cadena del árbol. El elefante no se mueve, el camello no se mueve. No se han dado cuenta que ya son libres, porque todavía traen, ¿no? Entonces, ah, de pronto, ah, algo similar de pronto sucede en los mercados, ¿no? O sea, la persona de pronto
el mercado reacciona después de varios intentos, se da cuenta que no está pudiendo en un cierto sentido y entonces reacciona en el sentido contrario, ¿no? Que sería como lo harían animales un poquito más inquietos, como un changuito, o un caballo. Yo creo que también se daría cuenta de pronto que da dos pasos y ya está libre y entonces ya se echa a correr, ¿no? Eh, Me gustaría dejarlo aquí en cuestión de material. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Yo lo que te recomiendo es que analices gráficos porque generalmente vas a tener combinación de patrones. Déjame mostrarte, vámonos al MetaTrader a ver si nos da tiempo. Yo no sé por qué, ¿no? Como decía, ¿no? No responden los mandos. Y eso que de pronto dice, y esta computadora se supone que es la rápida, bueno. Como dicen algunos amigos, tiene Lentium en lugar de Pentium. Voy a abrir el MetaTrader y voy a observar gráficos. Con F11, Function F11, puedes hacer que el gráfico se haga más grande. Con estas flechitas puedes hacer y vaya, que te vayas al precio eh, del ¿cómo se llama? De la vela viva. Ok, voy a buscar, voy a ampliar el gráfico, ok. Y chequen esto, o sea, digo, lo que voy a poner ahorita es una aproximación, ok. Eh, si yo coloco esta línea aquí y coloco esta otra línea, el gráfico comienza a tener sentido. ¿Estarían de acuerdo? Porque podríamos haber dicho, ¿y por qué rebotó aquí? ¿Y por qué mantiene este ángulo? Ah, porque por aquí estaba pasando esta línea. ¿Y aquí, por qué rebotó aquí? Ah, porque pasó esta otra línea que tiene un ángulo similar a lo que tenemos por acá, ¿ok? Y checa además qué joya está haciendo el eurodólar, porque está probando en estos momentos la línea de tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, lo cual pudiera significar una reversión. Ah, y si yo pongo otra línea horizontal, no, esa no era, pero pongo una línea horizontal. Podría estar aquí al pendiente de la ruptura de este mini triángulo, donde si respeta esta línea de tendencia me daría la señal para entrar en corto. ¿Ok? Eh, y el objetivo es que tú puedas ir detectando esta composición de triángulos que de haberlos visto en el pasado, te hubieran dado muy buenos momentos de entrada, aún en situaciones de cierta volatilidad. Checa cómo aquí rompe, o sea, tienes esta línea que rebota y luego hace este rebote. Entonces, aquello que parecía un misterio de por qué de pronto aquí rebota, prueba esta línea, ¿por qué se mantiene este ángulo ascendente en esta línea de tendencia que se vuelve resistencia y nos da la señal para volver a entrar en corto? De eso se trata precisamente lo que estamos viendo. ¿Qué va a pasar la próxima semana? Vamos a ver indicadores que vamos a empezar con medias móviles. Toda la próxima semana va a ser semana de medias móviles, entonces mantengámonos conectados. Mi querido Daniel y Carlos Godoy, les mando un fuerte abrazo, saludos, excelente fin de semana. Los veo, primero Dios, a ustedes y a todos los participantes de forma anónima el próximo martes. Mi nombre es Carl Prats y estoy
Feliz de estar con ustedes. Estamos en contacto. Muy buen fin de semana. Chao, chao.